vamos a ver la vida de Jesús en la historia de Jonás. Y vamos a comenzar con nuestro tema clave, y es Juan capítulo 5, versículo 39, que nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En primer lugar, absolutamente toda la Biblia nos habla de Cristo. Si no encontramos a Cristo en el texto que estamos leyendo, pienso que debemos revisar nuevamente el pasaje, porque sin Cristo, este texto ha perdido su esencia. Muchas veces, querido hermano, toca cerrar la Biblia y orar con más fervor para que Dios nos revele aquellas porciones que se encuentran ocultas en lo más profundo del pasaje. Debemos revisar con atención, porque muchas veces algunos pasajes bíblicos indican que debemos hacerles un zoom a ciertos personajes para poder ver a Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, nos dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! Nos está invitando Cristo Jesús a que le hagamos un zoom a Jonás. Es decir, que si vamos a la vida del profeta Jonás, vamos a encontrar mucho material donde vamos a ver a Cristo Jesús. En primer lugar, el nombre del padre de Jonás es fidelidad y verdad. Vamos a iniciar con el primer paralelo, ¿no? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Tenemos que revisar esa palabra Amitai, el nombre del padre de Jonás. Este nombre se deriva del hebreo Emet, que significa fidelidad y verdad. Por el paralelo de Jesús, el nombre del padre de Jesús también es fidelidad y verdad. Podemos verlo en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En primer lugar, fiel y verdadero lo podemos ver desde el mismo inicio del libro de Jonás. En el punto número 2, en el paralelo 2, vamos a ver que Dios le asigna una misión a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 2 nos dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nosotros sabemos que al principio Jonás no acepta la misión. Por el lado del paralelo o el antitipo, que es Cristo Jesús, vamos a mirar que Dios le asigna una misión a Jesús. Leamos Juan 3, capítulos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El segundo paralelo fue que Dios le asignó una misión a Jonás en el tipo, y en el antitipo Dios le asignó una misión a Cristo Jesús. Vamos a ver el tercer punto. Jonás se levantó para huir de la voluntad de Dios. Leamos Jonás capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En el antitipo, en Cristo Jesús, Jesús se levanta para hacer la voluntad del Padre. Leamos Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Vamos al punto 4. Jonás debía dar un mensaje de juicio, arrepentimiento para salvación. Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La pregunta es, ¿será que en el antitipo Jesús también debía dar un mensaje de juicio y arrepentimiento para salvación? Claro que sí. Vamos a verlo, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Está hablando Cristo Jesús de juicio. Y Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje de juicio y de arrepentimiento. ¡Qué maravilla este paralelo!
Vamos con el punto número 5. Jonás estaba en una barca en el mar que estaba por romperse con personas clamando, pero él dormía. Leamos lo que nos dice Jonás capítulo 1, versículo 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Encuentras tú en la vida de Jesús también una escena similar? En el antitipo de Cristo Jesús, vemos que también estaba en una barca, en el mar, que estaba por romperse esta barca con personas clamando, pero Jesús dormía. Leamos lo que nos dice Mateo capítulo 8, versículo 23 y 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En el tipo, Jonás dormía en la barca. En el antitipo, Jesús también dormía en la barca. Vamos con el punto número 6. Despertaron a Jonás para que los ayudara. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. En el antitipo también despertaron a Jesús para que los ayudara. Leamos Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Estamos viendo que la historia de Jonás está tipificada en la vida de Cristo Jesús. Muchas veces por comparación o por contraste, pero Cristo se encuentra en el texto. Vamos con el punto número 7. La tormenta había llegado en la historia de Jonás por la falta de fe de Jonás. Leamos lo que nos dice Jonás capítulo 1, versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Vamos ahora al paralelo con la historia de Cristo, porque en el punto 7 la tormenta había llegado por falta de fe de los discípulos. Mateo 8:26 nos dice lo siguiente. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, está hablando de Jesús, reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. Vamos con el punto número 8. Jonás se ofreció a sí mismo para morir en lugar de sus compañeros. Jonás capítulo 1, versículo 11 y 12. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar. Es mismo Jonás el que está diciendo, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En el antitipo, Jesús se ofrece a sí mismo para morir en lugar de sus hermanos. Hebreos 7:27 nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¡Qué maravilla! En el libro de Jonás estamos viendo que Jonás se ofreció a sí mismo. Él dijo, tírenme el mar. Él se ofreció para que sus compañeros de la barca fueran salvos. Y en Jesús, él mismo se ofreció para que nosotros fuésemos salvos. Vamos con el punto número 9. Los marineros dijeron que era mejor que Jonás muriera y que no todo el barco fuera a romperse. Miren lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. En el paralelo con Jesús, vemos que el sumo sacerdote Caifás dijo que era mejor que Jesús muriera y que no toda la nación pereciera. Leamos lo que nos dice Juan 11, 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Qué maravilla que es encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Punto número 10. Jonás es echado al mar para calmar el furor de las olas contra los marineros. Jonás capítulo 1, versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. En la historia de Jesús también Jesús es crucificado en la cruz para calmar el furor del Padre contra el pecado. Notemos dos textos. Mateo 26, 39 nos dice, yendo un poco adelante,
se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le está pidiendo Jesús? Pase de mí esta copa. Y si leemos Apocalipsis 14:9, el mensaje del tercer ángel nos dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz o en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué nos está queriendo decir este punto en pocas palabras? Cristo Jesús en el Getsemaní aceptó beber la copa de la ira de Dios para que todos nosotros fuésemos salvos. Pero aquellos que no acepten a Cristo como su Salvador van a tener que beber la copa de la ira de Dios pura, que ha sido vaciada en el cáliz de su ira. ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Jonás? Bueno, es algo maravilloso que estamos viendo a Cristo Jesús en el mismo texto. Vamos con el punto número 11. Jonás se sentía desechado por Dios. Leamos Jonás capítulo 2, versículo 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. La pregunta es: ¿será que Jesús también se fue desechado por los hombres y se sentía desechado? Leamos lo que nos dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Punto número 12. Jonás, en el vientre del gran pez, estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Leamos lo que nos dice Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y Jonás 2:6 dice: descendí, hasta hablando el propio Jonás, a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En la historia de Cristo, Jesús en la tumba estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Miren lo que nos dice Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, está hablando Jesús, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! Es increíble, es maravilloso, es asombroso lo que está pasando y lo que estamos viendo en estos paralelos entre Jonás y Jesús. Vamos con el punto número 13. Jonás es resucitado al tercer día y sale de la sepultura del agua. Leamos lo que nos dice Jonás, capítulo 2, versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, qué maravilla. Jonás está aceptando que fue Dios quien lo sacó de la sepultura prácticamente, aunque Jonás no estaba literalmente muerto, ya se daba por muerto, porque ¿quién más lo podía sacar de allá? Y Jonás capítulo 2, versículo 10 complementa y dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a la tierra. Pregunta, en el paralelo con Jesús, ¿también vemos algo similar? Jesús es resucitado al tercer día y sale de la sepultura de la tierra. Para nadie es un secreto que en Lucas capítulo 24, el versículo 1 al 12, que en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 10, que en Marcos capítulo 16, del versículo 1 al 8, y que en Juan capítulo 20, del versículo 1 al 10, está narrada la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que vayas a estos capítulos y que los estudies con tu familia. Vamos con el paralelo número 14. Jonás promete a Dios sacrificios al salir del gran pez. Esto es algo curioso. Jonás promete a Dios sacrificios al salir del gran pez. Mira lo que nos dice Jonás capítulo 2, versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. En un paralelo con Cristo, Jesús hizo cesar los sacrificios al morir. Leamos lo que nos dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es tremendo, ¿no? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre la desolación. Preste mucha atención a lo que está pasando, que estamos haciendo un paralelo, el libro de Jonás y el libro de Cristo Jesús. ¿Cómo es que encuentro a Jesús en el libro de Jonás? Vamos con el paralelo número 15. Los habitantes de Nínive vieron caminar una persona que había muerto
y que había resucitado. ¿Cómo así? ¿Cómo sabemos esto? Vamos al libro de Jonás, capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Presten mucha atención. ¿Por qué los hombres de Nínive, desde el mayor hasta el menor, desde el rey en adelante, proclamaron ayuno? Nadie podía comer, ni siquiera las bestias, porque todos clamaban a Dios por arrepentimiento. Porque seguramente los compañeros del barco que habían visto como Jonás se había echado al agua, como Jonás se lo había tragado el gran pez, ese barco tuvo que haber llegado a su destino. Y estos hombres comenzaron a contar que un profeta de Dios había sido tragado por un gran pez. Por esta razón, al verlo todo Nínive, dicen, wow, este es un Dios poderoso porque resucitó al profeta. Era lo que pensaban ellos, que prácticamente no fue literal la resurrección, pero sí sabemos que hoy hay una aplicación de que prácticamente Jonás ya estaba muerto. Ahora, en el paralelo con Cristo Jesús del antitipo, los habitantes de Jerusalén vieron caminar a Jesús, que había muerto y que había estado resucitado. Vamos a ver lo que nos dice Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, hablando de Cristo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¡Wow! Después de que Cristo Jesús resucitó, muchas personas, una gran multitud, lo vio, alguien que había muerto y había resucitado. Y por esta razón, muchos creyeron en Cristo Jesús, se arrepintieron y fueron salvos. Punto número 16. Jonás predice la destrucción de Nínive en 40 días. Mire lo que nos dice Jonás 3, versículos 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, en el antitipo, Jesús predice la destrucción de Jerusalén en 40 años. Miremos lo que nos dice Mateo, capítulo 24, versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Jesús está hablando con sus discípulos y está señalando el templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. ¿Cómo Jesús predijo la destrucción de Jerusalén en 40 años? Bueno, al referirse a que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, se está refiriendo al templo y en general a la ciudad. Nosotros sabemos que en el año 70, Tito y sus soldados romanos hicieron esta labor, 40 años después de que Jesús lo había predicho. Te invito a que te leas el libro El conflicto de los siglos. En su capítulo 1 nos amplía mucho más esta información. Vamos con el último punto, el número 17. El mensaje de Jonás entra en el corazón de los ninivitas, se arrepienten, cambian su curso de acción y no son destruidos por gracia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Miremos Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Ayuno, oración, de todo. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Qué hicieron los ninivitas? Se convirtieron de su mal camino, no siguieron actuando igual. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, por la parte del antitipo, el mensaje de Jesús entra en el corazón de nosotros, nos arrepentimos, cambiamos nuestro curso de acción y no somos destruidos por gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! En el libro de Apocalipsis, en capítulo, que es el capítulo 7, el versículo 9, donde el discípulo Juan ve una gran multitud. Leámoslo juntos. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que cantaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Probablemente dentro de esa gran multitud estemos nosotros, querido hermano que me escuchas, porque se cumple que Cristo Jesús vino por una misión y esa misión finalmente va a ser escuchada por muchas personas, por mucho pueblo de Dios. Aunque hay muchas personas que no van a aceptar, va a haber una gran multitud, como lo dice el libro de Apocalipsis, que va a ser salva gracias a la misión y al mensaje de Cristo Jesús, a la misión, a la vida, a la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Yo te invito, querido hermano, querido joven, que estás escuchando este tema, te desafío a que cada vez que leas la Biblia, encuentres a Jesús en el texto, como lo acabamos de hacer en la historia de Jonás. Encuentra a Jesús, Él tiene que estar, reclámale a Dios esa promesa.
Dile al Señor, Señor, Juan 5:39 dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Pues quiero encontrarte en el texto, Señor. Dame sabiduría, porque quiero contemplarte en el texto y al contemplarte en el texto voy a cambiar. La ley de la contemplación, me voy a parecer más a ti. Yo quiero ser como tú. Cuando leas la historia de Jonás, podrás decir, de ahora en adelante, he aquí el Cordero.